Buen día, mi nombre es Hernández Blasquer Caro Jesús y comenzaremos con la justificación del examen, capítulo 3. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, la pregunta número 1 nos dice que cuál es la PDU que se procesa cuando un equipo de host desencapsula un mensaje en la capa de transporte del modelo TCP/IP. Este, eh, el PDU es el segmento, ya que procesa cuando un equipo desencapsula un mensaje. Y bueno, para poder contestar esta pregunta, se basaron en los conocimientos adquiridos en el capítulo 3.3.1.4 llamado desencapsulamiento. Muy bien. Bueno. Para la pregunta 2 nos dice que un cliente web envía una solicitud a una página web de otra vez. Dice, un cliente web envía una solicitud de página web a un servidor web desde la perspectiva del cliente. ¿Cuál es el orden correcto del stack de protocolos que se utiliza para preparar la solicitud de la transmisión? En este caso, el orden correcto es HTTP, TCP, IP y Ethernet. Y bueno, esto se puede contestar de acuerdo al apartado número 3.2.2.3 llamado conjuntos del protocolo TCP/IP. En el esquema del lado izquierdo específicamente ahí nos explican cuáles son el orden correcto de estos protocolos y bueno, vienen explicados ahí también relativamente en ese esquema de ese lado izquierdo. La pregunta número 3 nos habla de relacionar. Nos pide que en cada descripción, cada descripción con el término correspondiente. Y bueno, cada uno se tiene que relacionar. En este caso, por ejemplo, la codificación del mensaje es el proceso de convertir la información de un formato a otro aceptable para la transmisión. Habla de que la información que como nosotros seres humanos escribimos, la tiene que codificar para que pueda ser entendido o más bien transmitido por la red. En este caso hablamos de la codificación. El segundo es el encapsulamiento de los mensajes, que es el proceso de colocar un formato de mensaje dentro de otro. Esto hace referencia a que, por ejemplo, en una carta, nosotros metemos una carta dentro de un sobre y podría decirse que ese es el encapsulamiento que en este caso se está refiriendo. Y por último, la estimación del tamaño del mensaje, el tamaño que va a tener este. Y bueno, en el capítulo nos hablaba que es importante dividir un mensaje en partes individuales ante el envío por la red, ya que muchas de estas cosas, al hacer la división de mensajes, podemos evitar que muchos mensajes no estén, que si se llega a perder uno en algún momento de la red, puede ser recuperado y también porque no sean muy robustos el envío de datos. Esta pregunta número 3 se puede contestar con el apartado 3.1.1.3, codificación de mensajes, el punto 1.1.5, tamaño del mensaje, y el apartado 3.1.1.4, formato y encapsulamiento de mensaje, que es donde abarca las tres respuestas cada uno de estos capítulos. Bueno, la pregunta 4 nos dice que qué formato en PDU se utiliza cuando la NIC del host recibe bits del medio de red. Y esto es la trama. La trama es así se le conoce a lo que va a transmitirse por la red. Y aquí nos dice que es el formato de PDU que recibe el medio de la red. En este caso, para contestar esta pregunta se necesita el apartado 3.3.1.2, unidades de datos de protocolo. La pregunta número 5 nos dice que cuál de estos métodos pueden utilizar dos PCs para asegurar que se descarten los paquetes debido a que se envíen demasiados datos demasiado rápido. Ese es el proceso de control de flujo, ya que es el que nos va a permitir saber, el control de flujo, la movilización de los datos por medio de la red. En este caso, dos PCs, para conexión de dos PCs. Esto se puede conectar en base a lo aprendido en el apartado 1.1.6, sincronización del mensaje, en el punto de control de flujo. En ese apartado específicamente nos explica qué es el control de flujo y en base a ello se puede contestar la pregunta. La pregunta número 6 nos dice que cuál de los siguientes es una ventaja de utilizar estándares para el desarrollo y la implementación de protocolos.
El apartado hablaba, o bueno, se habla también en este capítulo, que existen varios protocolos a seguir, pero muchas empresas crean sus protocolos. No siempre es conveniente debido a que pues estos protocolos tienen que seguir una estandarización y pues muchas de ellas no las cumplen. Pero retomando la pregunta, la respuesta de los productos de distintos fabricantes pueden interoperar correctamente. Habla de que si se sigue un buen protocolo ante los fabricantes que realizan distintos dispositivos, etcétera, pueden operar correctamente. Esa es la respuesta. Y eso se puede contestar en base a lo aprendido en el capítulo, en el apartado, perdón, 3.2.1.2, protocolos de red. La pregunta 7 es un pequeño esquema que nos dice que en base a la administración, si el host número 1 transmitirá un archivo al servidor, ¿qué capas del modelo TCP/IP se utilizarían? En este caso la respuesta es solo las capas de aplicación, la de transporte, la de internet y acceso a la red. Todo esto es para que pueda preparar el mensaje, la manera en que lo va a transportar, la manera en que lo recibe, lo desencapsula y se va a poder visualizar, o bueno, en este caso como va el servidor, va a poder estar dentro de un servidor como se está mostrando en la imagen que quiere mostrar y quiere mandarlo. En este caso esto se puede contestar en base a lo aprendido en el apartado 3.2.1.2 protocolos de red. Y ahí pues nos habla un poco acerca de los protocolos que se consideran, así como de los envíos. Y también con ayuda del apartado 3.2.4.3 el modelo del protocolo TCP/IP en el esquema de la izquierda. Ahí nos va a especificar cuáles son estos protocolos TCP/IP y en base a las descripciones es como se puede ajustar a lo que nos está diciendo la pregunta. La pregunta número la 6, la 7, la pregunta número 8 nos dice que cuál de las siguientes afirmaciones sobre los modelos TCP/IP y OSI es verdadera. En este caso es que la capa de transporte de TCP y la capa 4 de OSI proporcionan servicios y funciones similares. Esta capa 4 es la que se relaciona más entre estos dos tipos de modelos y esto se puede contestar en base al apartado 3.2.4.4 llamado comparación entre los modelos OSI y el modelo TCP/IP. Aquí pues nos habla un poco de ambos y pues aquí es donde nos dice que se relacionan estas dos capas. En el apartado 9, en la pregunta 9, perdón, nos dice que qué tres protocolos de la capa de aplicación forman parte del protocolo TCP/IP. Esto hay un esquema donde viene alineado la capa de aplicación del modelo, perdón, la capa de aplicación con del modelo OSI y los que se alinean o los que son parte de ahí, perdón, del protocolo TCP/IP. ¿Cuáles son los protocolos que están presentes ahí en esa capa? Son el DNS, el DHCP y el FTP. Esto se puede contestar en base al apartado 3.2.2.3 conjunto de protocolos TCP/IP en el esquema del lado izquierdo. Ahí básicamente nos muestran las diferentes capas del modelo TCP/IP y cuáles son los protocolos que están ahí en cada una de esas capas y con ello se puede contestar esta pregunta. La pregunta número 10 nos dice que son los protocolos exclusivos. Y esto, bueno, los protocolos exclusivos son los que son desarrollados por organizaciones que tienen el control sobre su definición y operación. Hablamos de todos aquellos que son creados exclusivamente para algunas organizaciones. Y esto se puede contestar de acuerdo al apartado 3.2.2.1 llamado Suites de protocolos y estándares del sector. Exclusivamente en el párrafo 4 nos habla de los protocolos exclusivos específicamente que son desarrollados por las organizaciones. La pregunta número 11
nos dice que cuál de estas afirmaciones sobre los protocolos de red es correcta. La respuesta correcta es: definen cómo se intercambian los mensajes entre el origen y el destino. Básicamente eso nos habla de los protocolos de red. Y esto se puede contestar en base al apartado 3.2.1.2, protocolos de red. Específicamente nos habla de los protocolos de red y ahí nos dice que definen cómo se transmitirán los mensajes entre origen y destino. La pregunta número 12 nos dice que en cuál de estas capas del modelo OSI se agregaría una dirección lógica durante el encapsulamiento. El encapsulamiento es pues al momento de encapsular el mensaje o guardar el mensaje para poder ser transmitido. Cuando se agrega la dirección lógica es en la capa de red. Esta pregunta se puede contestar de acuerdo al apartado 3.3.2.1 direcciones de red en la imagen de la izquierda. Ahí nos habla acerca de esto. La pregunta número 13 nos dice que cuál es el proceso que se utiliza para colocar un mensaje dentro de otro. Y bueno, esto ya lo había retomado anteriormente, que es el encapsulamiento. Y esto se puede contestar de acuerdo al apartado 3.3.1 encapsulamiento de datos, específicamente en el apartado 3.3.1.1 segmentación del mensaje. Ahí nos habla del encapsulamiento y tal cual esto es lo que es lo que viene dentro de ese apartado de encapsulamiento. La pregunta número 14 nos habla de cuáles son las tres capas del modelo OSI que son comparables en función con la capa de aplicación del modelo TCP/IP. En el esquema de ahorita del apartado que voy a decir, ahí en el lado izquierdo viene la comparación entre el modelo OSI y el modelo TCP/IP. En este caso, el modelo de aplicación del modelo TCP/IP abarca tres capas del modelo OSI, que son la de aplicación, la de presentación y la de sesión. Esta pregunta se puede contestar en base al apartado 3.2.4.4 comparaciones entre el modelo OSI y el modelo de protocolo TCP/IP en el esquema de la izquierda. Ahí es donde hace referencia o explica esta parte. La pregunta número 15 nos pide relacionar, que unamos la descripción de la organización, cada organización con su respectiva descripción. Para el caso de ISOC, que es una organización que promueve el desarrollo, la evaluación y el uso abierto de Internet en todo el mundo, de eso se encarga esta organización. La ISO, que es una organización que es una de las más representativas y desarrolladoras internacionalmente en el mundo por su variedad de productos y servicios, se conoce como la referencia del modelo de interconexión de sistema abierto. Y por último, la respuesta a IANA o la relación es que esta organización es la responsable de controlar y administrar la asignación de direcciones IP, así como otras cosas como los nombres de dominio o los identificadores del proceso. Esta pregunta número 15, para poder contestarla, viene en el apartado 3.2.3.2 llamado estándares de Internet. Ahí nos explica específicamente en este apartado cada una de estos estándares de estas organizaciones para poder relacionar esta parte. En la pregunta número 16 nos dice que qué dirección utiliza una NIC cuando decide si acepta o no una trama. Para saber si se va a aceptar una trama o no, usa la dirección MAC de destino, porque es a donde va a tener que llegar. Y pues la MAC es la que va a identificar si se va a aceptar en ese destino al que se quiere mandar el mensaje o cierta información de datos o cierta cantidad de datos. Esto se puede contestar en base al apartado 3.3.2.3 dispositivos de la misma red. Ahí nos explica
acerca de la dirección MAC y qué es lo que esta representa. La pregunta número 17 nos dice que cuál de las siguientes es una ventaja de los dispositivos de red. Utilizan protocolos de estándar abierto. Bueno, una de las ventajas de utilizar protocolos abiertos en dispositivos de red es que el host de cliente y un servidor de distintos sistemas operativos pueden intercambiar datos correctamente. Todo puede ser si se usan estándares abiertos, los hosts, los servidores con distintos sistemas operativos, no importa cuáles sean, sí pueden intercambiar datos. Esa es una de las ventajas de utilizar estándares abiertos, que no se necesita tener un mismo sistema operativo. Y esto lo dice en el apartado 3.2.3.1, estándares abiertos. Específicamente habla de los estándares abiertos y ahí retoma acerca de las ventajas que tiene utilizar protocolos de estándar abiertos. La pregunta número 18 nos pide relacionar y dice que una de las funciones del protocolo de estos protocolos con la descripción que se tiene que un cliente de red está visitando un sitio web. Habla de la información que va a requerir un usuario desde una computadora a posiblemente un servidor que aloje una página para que la encapsule, para que la mande a la dirección de destino y el usuario, como podríamos ser nosotros, podamos ver las diferentes páginas que existen en internet. Por ejemplo, el protocolo de aplicación. La respuesta es que rige la manera en que interactúa un servidor con un cliente web. Lo que decíamos, en la manera en que se va a llegar para obtener la información que nosotros queremos. El protocolo de internet toma los segmentos de un protocolo de transporte, encapsula los paquetes y le asigna direcciones. Para que nosotros podamos obtener esa información, el protocolo de internet lo que va a hacer es que va a segmentar la información, la va a encapsular y va a asignar la dirección a donde se tiene que mandar, en este caso la computadora. Protocolo de acceso a la red. Este es el que va a preparar los paquetes para su transmisión mediante los medios de red. Habla hacia los medios que son los cables, cable de tipo coaxial, cable cruzado, etcétera, dentro de una red. Entonces el protocolo de red lo que va a hacer es que va a preparar para mandarlos por el medio y el protocolo de transporte son las conversaciones individuales entre un servidor y un cliente, entre estos dos que van a interactuar para mandar la información de los datos. Este apartado, esta pregunta se puede contestar con el apartado 3.2.1.3, interacción de los protocolos, en el esquema de la izquierda. Ahí nos explica cómo es que cada protocolo, con su debida descripción, cómo es que funciona dentro de una red al implementarlos. La pregunta número 19 nos dice en qué tipo de comunicación se envía un mensaje y todos los dispositivos de una red de área local. Al enviar un tipo de comunicación a todos los dispositivos de una red se le conoce como difusión, ya que va a mandar ese mismo tipo de comunicación a todos, exclusivamente a todos. Los demás no aplican, la difusión es la que difunde, precisamente por eso se llama así, a todos específicamente aquella comunicación que quiera. Y esto se puede contestar en base a lo aprendido en el apartado 3.1.1.7, opciones de entrega del mensaje. Ahí nos habla o nos describe cada una de estas opciones que tenemos como respuesta, pero la respuesta correcta es difusión. La pregunta número 20 nos dice que en base a la ilustración, el host A intenta conectarse con el servidor B. ¿Cuáles son las dos afirmaciones que reciben correctamente? El direccionamiento del host A generará en el proceso. Y bueno, es que un paquete con la dirección IP de destino del servidor web
¿Por qué este? Porque es a donde nos queremos dirigir al servidor. Es un paquete, hablamos de datos, con una dirección IP, por ejemplo, que esté, aquí está una dirección, la 192.168.1.10, por ejemplo, que es la del servidor web. Necesitamos saber esto para poder enlazar la comunicación o podernos conectarnos. Y una trama con la dirección MAC del destino del router A. ¿Por qué necesitamos el router A? Porque es el que está conectado al host con la computadora del host A. Quiere decir que necesitamos primero comunicarnos o hacer un enlace entre router de nuestro dispositivo. Por eso se dice que es una trama de la dirección MAC con destino al router A, la dirección MAC. Y bueno, esto se puede contestar en base a lo aprendido en el apartado 3.3.2.4, dispositivos de una red remota. Ahí nos explica acerca de estos dispositivos y la forma en que se interconectan. Y bueno, como tal no viene la respuesta ahí, pero pues con base a ello pues es como más o menos te puedes dar la idea para poder contestar esta pregunta. La pregunta número 21 nos dice que qué sucede si se configura de forma incorrecta la dirección gateway predeterminada en un host. Si se configura mal, el host no puede comunicarse con otro host en las otras redes. Digamos que aquí tenemos una red y por acá hay otra red. Si está mal configurada, no va a tener comunicación. Entonces, posiblemente puede tener entre la misma red, pero como son conexiones de dos redes, no puede haber comunicación porque está mal. No va a saber cómo comunicarse con otro host de otras redes. Entonces, esta pregunta se puede contestar la 21 en base a lo que está en el apartado 3.3.2.3, dispositivos en la misma red. Y por último, la pregunta número 22 dice que ¿cuál de las siguientes características describe el gateway predeterminado en un equipo de host? Es la dirección lógica de la interfaz del router, la dirección lógica en la misma red en la misma red que es el equipo host. El equipo host, hablamos por ejemplo de una computadora o un dispositivo, que es esa dirección que se va a conectar con el router en un equipo de host, y pues la dirección lógica de interfaz. Esto se puede contestar en base a lo aprendido o en el apartado 3.3.2.4 de dispositivos de una red remota. En la parte final nos habla acerca del gateway. Y bueno, esto es prácticamente lo que se obtuvo del examen. Y bueno, de mi parte esto sería todo. Nos vemos. Gracias.